Saludos hermanos, sean todos bienvenidos a Café con Raíces y Aromatora, este espacio de estudio y reflexión de las Escrituras que les habla su hermano Matías. Estamos en el ciclo de estudio de las Santas Convocaciones, tanto de primavera como de otoño. Hemos recorrido ya un estudio cierto referente a las de primavera, que son Pascua, Panes sin Levadura, Primeros Frutos y Pentecostés. Continuamos cierto con los de otoño, son trompetas, Día del Perdón y tabernáculos. Vamos a poner este tiempo en la dirección de nuestro Padre Celestial y inclinamos nuestros rostros para pedir dirección. Eterno Rey de Gloria, Señor, te damos gracias en este día de hoy, Señor, que nos permite, Señor, abrir tu palabra y tú nos puedas, Señor, enseñar, nos puedas guiar dentro del estudio, Padre Celestial. Sea tu nombre honrado en este día de hoy, Señor, y tu palabra, Señor, que vive y permanece para siempre. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Yeshua. Amén y amén. Bueno, hermanos, los invito entonces a leer, ¿cierto?, el capítulo 23, versos 26 en adelante, que es concerniente a esta santa convocación en el mes séptimo, llamada Yom Kippur o Yom HaKippurim, o el Día de Perdón o Reconciliación. Leemos, dice: también habló Adonai a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación, tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Adonai. Ningún trabajo haréis en este día porque es día de expiación para reconciliaros delante de Adonai vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquier persona que hiciera trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis estatuto perpetuo, es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes por la tarde. De tarde a tarde por ahí vuestro reposo. Es importante acá todas las definiciones que nos da nuestro Padre, ¿cierto?, concerniente a este día. Primero nos da, lo señala, ¿cierto?, la temporada. Esta temporada es el mes séptimo del calendario hebreo, a los 10 días del mes. En particular que esto se guarda de la tarde del 9 hasta la tarde del día 10. También, ¿cierto?, como mandamiento encontramos que es una santa convocación, es una reunión del pueblo, ¿cierto?, en este caso del pueblo de Israel. Tiene como propósito afligir vuestras almas, ofrecer también ofrenda encendida al Eterno. También no se hace trabajo, porque es día de expiación, para reconciliarnos delante del Eterno. Esta palabra es muy importante, por eso la solemnidad, la reconciliación con el Rey del Universo. No es cosa menor, es el día más solemne dentro de todas las santas convocaciones. Todas las santas convocaciones son muy importantes, por supuesto, pero este día Él establece esta reconciliación, ¿cierto?, a todo el pueblo, ya que qué mayor, ¿cierto?, honor o qué mayor ¿cierto?, puede ser el poder estar delante de la presencia del Eterno. Bueno, y también dice el verso 29, porque toda persona que no se afligiera en este mismo día será cortada ante su pueblo, y cualquier persona que hiciera trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. En este día, ¿cierto?, se ofrecían sacrificios y ofrendas. Vamos a hacer un pequeño análisis sobre lo que se ofrecía en este día de hoy. Ese día, en los comentarios referentes a las ofrendas, en el capítulo 29, versos 7 y 11 en adelante, encontramos, ¿cierto?, lo que se ofrecía en aquel día. Dice el verso 7: en el 10 de este mes séptimo tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas, ninguna obra haréis, y ofreceréis en holocausto a Adonai en olor grato un becerro de la vacada, un carnero, 7 corderos de un año, y serán sin defecto. Y sus ofrendas
flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa con cada becerro, 2 décimas con cada carnero, y con cada uno de los 7 corderos 1 décima, y un macho cabrío por expiación, además de la ofrenda de las expiaciones por el pecado y del holocausto continuo, y de sus ofrendas y de sus libaciones. Acá nosotros encontramos, ¿cierto?, las ofrendas encendidas al Eterno, que eran las Jolá, y también las ofrendas vegetales, las minjá, y el Korban Hatá también, que era por el pecado. Eran en total 10 animales, más los 2 corderos, ¿cierto?, que eran del sacrificio continuo, que día a día, ¿cierto?, según el mandamiento, a los levitas debía ofrecerse. Ese mandamiento lo encontramos en Éxodo 29, 29 del 38 al 39. Dice, esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día continuamente, y ofrecerás uno de los corderos por la mañana, y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero 1 décima parte de un efa de flor de harina, amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación la 1/4 parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación, en olor grato, ofrenda encendida a Adonai. Entonces, de esa forma se podía el servicio que representaba, ¿cierto?, al pueblo, Aarón y sus hijos y los levitas, con todo el trabajo que había, ¿cierto?, podían acercarse al Eterno a través de estos sacrificios. Total eran 12 animales, ¿cierto?, en el cual dentro del mandamiento de los sacrificios, tanto sacrificio Olá, Minjá y Hatá, que tenían que ver con el pecado. También encontramos las instrucciones para el sumo sacerdote en esta santa convocación. Las instrucciones para el sumo sacerdote, el Levítico 16:3, dice: con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para el holocausto. Esto es importante, ¿cierto? Era un becerro para la expiación y un carnero que debía ser en holocausto. Se vestirá la túnica de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá con las santas vestiduras. Con ella se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para la expiación y un carnero para el holocausto. Aquí hay algo importante, porque es de la congregación, es del pueblo, que en este caso Aarón tomará 2 machos cabríos para la expiación y un carnero para el holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará reconciliación por sí, por su casa. Después tomará 2 machos cabríos y lo presentará delante de Adonai a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suerte Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Adonai y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Adonai, y lo ofrecerá en expiación por el pueblo, ¿cierto? El macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel se presentará vivo delante de Adonai para hacer reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Entonces acá nosotros encontramos las instrucciones tanto de las vestiduras del sacerdote, y qué es lo que debía hacer con este sacrificio, ¿cierto? La claridad sobre este mandamiento, ¿cierto? Los tipos de pecados, ¿cierto? Sobre las iniquidades, rebeliones y los pecados del pueblo. Todos estos pecados eran pecados pasados, porque esa es la parte de la cual el pueblo tenía que volverse, ¿cierto? Ya que el mandamiento es afligirse. Es importante tener en cuenta que el negarse a sí mismo tenía que ver con el ayuno. El ayuno, ¿cierto? El ingerir comida o también, más bien, explicando, ¿cierto?, lo que también salga de nuestra boca. Porque hay cosas que contaminan al hombre, no solamente lo que entra, sino también por lo que sale. O también tiene que ver con las intenciones que puedan tener
en el corazón. Y de eso también habló nuestro Mesías, Yeshua, en el capítulo 5 de Mateo, Mateo 5 del verso 21, dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate. Una palabra muy importante en este día, ¿cierto? Está hablando. Antes de llegar a este tiempo, ¿cierto? Ya llegar con un corazón, ¿cierto? Arrepentido, ya haberse vuelto al Eterno primero. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no seas que el adversario te diga al juez y el juez al alguacil y sea echado en la cárcel. De cierto, te digo que no saldrás de allí hasta que pagues hasta el último cuadrante. En Mateo 5:27 en adelante también hablamos, ¿cierto?, del pecado, donde se origina también. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho es de ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues es mejor que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al Gehenna o al infierno. En este día eran perdonados los pecados del pueblo. Yeshua, como sombra de los bienes venideros, cumplió estos sacrificios, tanto como los de acercamiento, los de paz, como por los de pecados, ¿cierto? Las iniquidades, rebeliones, de pecados pasados. Continuamos leyendo el texto en Hebreos. El libro de los Hebreos, el capítulo 7, verso 26, dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por el del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sus sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra de juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Entonces, seguimos leyendo, ¿cierto? En Hebreos 9, del 11 al 12, dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Es muy importante este sacrificio, que es una sombra de lo que estábamos leyendo, ¿cierto? De lo que leíamos es sombra de lo que iba a hacer nuestro Mesías, como dice Hebreos 9, 23 y 27. Y continuamos leyendo del 23 al 27, dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque nuestro Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por los sacrificios de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, de manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ciertamente el día de Yom Kippur es el día del perdón o de reconciliación, pero habrá un gran día de reconciliación, ¿cierto? Donde será quitado ya el pecado. Porque cuando el Mesías vuelva, ¿cierto? El Mesías vuelva, no va a tener relación con el pecado, sino que es para quitar ya de nuestra carne todo pecado. Hebreos 10, del 3 al 10 dice:
Pero con estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por la cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más preparaste cuerpo. El 6 dice, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Esto es la ley del sacrificio. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y podemos aclarar aquí en esta última parte, donde, claro, muchas veces se malinterpreta creyendo que ya nos debemos estudiar o no debemos guardar los mandamientos. Porque dice el verso 9, diciendo, luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero, para establecer esto último. Entonces, esta es la parte interesante que muchas veces puede desviarnos, ¿cierto? Al no entender el contexto. Y lo que dice también la Escritura, como dice Isaías 40, que sé que de la flor marchita es la hierba, mas la palabra de Dios permanece para siempre. La ley de Dios es eterna. Tiene su aplicación tanto física, pero también nos da un aspecto profético de ello. Como dijo nuestro Mesías en el capítulo 5 de Mateo, verso 17, yo no he venido para abrogar la ley ni los profetas, sino he venido a cumplir. También en Lucas 24, verso 44 dice que era necesario que se cumpliera todo lo que estaba escrito de él en la ley de Moisés, los salmos y los profetas. Entonces todo lo que nosotros estamos leyendo de estas santas convocaciones sobre los sacrificios, ¿cierto? De acercamiento, sacrificios, ¿cierto? En olor grato, los que eran quemados, ¿cierto? Completamente, sacrificios para el pecado. Todo esto apuntaban a nuestro Mesías, que el cumplimiento iban a ser a través de él, en él, porque el fin de la ley es Cristo, como dice también Pablo en otra de sus cartas. Entonces, también vamos viendo la ordenanza de cómo se presentaba este sumo sacerdote, sobre su ropa, ¿cierto? Sobre su condición como hombre, exteriormente, pero también era una sombra de lo que iba a ser nuestro Mesías. Pero una cosa falta para que la justicia de Dios se cumpla, es afligir nuestras almas. ¿Sí? Esto en Números 29. O seguimos, ¿cierto? En Números 29 dice, Números 29 del verso 7 dice, en el día 10 de este mes tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas. Es algo muy importante, donde nos vuelve y nos dice el Isaías 58 sobre el verdadero ayuno. La modal lectura dice, clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscáis cada día y queréis saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunáis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es el tal ayuno que yo escogí, que día a día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y que haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Adonai? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que parta tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergue en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y que no escondas de tu hermano? No te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irán tu justicia delante de ti y la gloria de Adonai será tu retaguardia. Es interesante, ¿cierto?, donde dice que nacerá tu luz.
Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver. Esto significa que tendrás bendición de parte de Adonai, porque es el propósito de la reconciliación, estar en la comunión. Entonces nos lleva a reflexionar también a esa bendición que da el Eterno, que los hijos de Aarón, en este caso los sacerdotes, den al pueblo de Israel, en número 6:24. Que Adonai te bendiga y te guarde, que Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Adonai alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Y esa paz solamente la vamos a tener a través, ¿cierto?, de este sacrificio que hizo nuestro Mesías. Porque en Efesios también Pablo vuelve y repite y dice, porque Él es nuestra paz. ¿Sí? Ahí está la ofrenda de Shelamim, o paz, que debemos llevar ante el Eterno. Y nosotros sin esa ofrenda no podemos acercarnos. Ofrenda de paz, o elevarnos, o el olá, o la ofrenda vegetal. Todo esto a través de este gran sumo sacerdote, la cual ya describíamos y leíamos, ¿cierto?, en el libro de los Hebreos. Y aquí hay algo muy interesante, lo que escribe Pablo, ¿cierto? Si nosotros analizamos todo este capítulo, hay muchas ideas sobre esta reconciliación y cómo se debe hacer. Y el vocabulario tiene que ver con el vocabulario del templo y el tiempo de la expiación y de la reconciliación. Capítulo 5 de 2 Corintios dice, porque sabemos que en nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes en el Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis que responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Y de todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargaba a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores del nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Tal sumo sacerdote era necesario, ¿cierto?, sin mancha, más sublime que los cielos, que nos representara delante del Padre. Entonces, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno y nos reconcilió para con el Padre. Así que vayamos delante de nuestro Padre, ¿cierto? Si nos toca esta santa convocación, como dice 1 de Pedro, ¿cierto?
así como vosotros como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios aceptables a Dios. Entonces, tenemos la reconciliación que a través de nuestro Mesías, llevando Él sobre sí todas las cargas, ¿cierto? Así como ese macho cabrío, donde le ponían, ¿cierto? Las manos y confesaban todos los pecados, así como dice Isaías que Él cargó en Él todas nuestras iniquidades. Entonces, mis hermanos, sean todos bendecidos en este tiempo de reflexión referente a estas santas convocaciones que son para todo Israel. Nosotros, como hemos sido injertados en el pueblo de Israel, entonces una misma ley tendrá el natural como el extranjero, pero ya no somos extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Así que edifiquemos sobre los fundamentos de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo nuestro Mesías. Un saludo, mis hermanos, y que tengan un bendecido tiempo y le haya sido de bendición esta lectura y esta reflexión. Y lo invito a que se suscriban, ¿cierto?, al canal Café con Raíces y le den un me gusta, y también si pueden hacer comentarios y aportes, sean todos bienvenidos. Y la bendición del Padre sea sobre su vida. Amén, Dios.